Después del funeral de mi esposo, asistí a la fiesta del primer cumpleaños del hijo de mi mejor amiga, donde ella declaró, mi hijo es el hijo de tu esposo. Así que, como herencia, tomaré la mitad de tu casa de $400K y el coche. Incluso presentó su testamento. Yo respondí, ya veo, tratando de no reírme. ¿Por qué mi esposo? Después del funeral de mi esposo, mi mejor amiga dijo, mi hijo es el hijo de tu esposo y tomaré la mitad de la herencia. Disfruten de mi nueva historia. Mi mejor amiga de 12 años hizo sonar una copa de vino en la fiesta del primer cumpleaños de su hijo y les dijo a 30 personas que mi difunto esposo era el padre de su hijo. Nolan llevaba 11 días bajo tierra. El pastel con temática de Bluey ni siquiera se había cortado todavía. Mi nombre es Avery O'Brien. Tengo 31 años y trabajo como procesadora de reclamaciones en una compañía de seguros de tamaño mediano en Stamford, Connecticut. Si no saben lo que hace una procesadora de reclamaciones, básicamente leo documentos todo el día y averiguo quién está mintiendo. Resulta que ese conjunto de habilidades estaba a punto de ser útil de maneras que nunca esperé. Me casé con Nolan O'Brien hace 4 años. Era representante de ventas regional para una empresa de suministros de fontanería, lo que suena aburrido hasta que lo conocías. Nolan podía vender cualquier cosa porque podía hablar con cualquiera. Una vez pasó 45 minutos en una barbacoa explicándole accesorios de tubería a mi tía Gloria, y ella estaba genuinamente entretenida. Ese era su don. Hacía que lo ordinario pareciera interesante. Compramos una casa en Riefield, Connecticut por $412,000, una bonita casa colonial en una calle tranquila, 3 dormitorios, un patio lo suficientemente grande para un perro que siempre decíamos que tendríamos. Mi abuela aportó $310,000 para el pago inicial, básicamente los ahorros de su vida. Tenía una condición. Nos sentó en la mesa de su cocina, miró a Nolan directamente a los ojos y dijo, te quiero, cariño, pero la escritura va a nombre de Avery. No pasé 40 años recortando cupones para que un juez pudiera dividir mi dinero algún día. Nolan no se inmutó. De hecho, se rió y dijo, señora Hennessy, eso es lo más inteligente que alguien me ha dicho jamás. A mi abuela le gustó aún más después de eso. 3 semanas y media antes del pequeño anuncio de Paige, Nolan se desplomó en un partido de softball de la empresa. Paro cardíaco, 33 años. Sin antecedentes, sin señales de advertencia, sin últimas palabras dramáticas. Simplemente cayó. Para cuando la ambulancia llegó al campo detrás del almacén en Bridgeport, ya se había ido. No recuerdo los primeros 3 días después. Me dicen que funcioné. Me dicen que hice llamadas telefónicas, firmé papeles y elegí un ataúd. No recuerdo nada de eso. Mi cerebro simplemente se desconectó como un disyuntor sobrecargado que se apaga para evitar que la casa se incendie. Ahora, Paige Linkist, déjenme contarles sobre Paige. Era mi mejor amiga desde el segundo año en Yukon. Fue ella quien me dijo que Nolan me estaba mirando desde el otro lado del comedor 2 meses antes de que finalmente reuniera el valor para decir hola. Fue mi dama de honor. Lloró más que mi madre en la boda. Estuvo ahí para todo. El compromiso, la casa, el aborto espontáneo. No hablo de los años buenos. 12 años de amistad. Eso es mucho tiempo. Es más que algunos matrimonios. Paige tuvo un bebé hace 11 meses. Un niño llamado Luca. Les dijo a todos que el padre era un tipo de una aplicación de citas. Lo vio 2 veces, pasaron cosas, él desapareció. Nadie la presionó al respecto. Madre soltera, un nuevo comienzo. Todos la apoyamos. Yo misma organicé la fiesta de bienvenida para el bebé, compré el cochecito, aparecí en el hospital con un globo que decía es un niño y un recipiente de sopa casera que, para ser honesta, era principalmente de lata. Así que cuando Paige me rogó que fuera a la fiesta del primer cumpleaños de Luca, fui. No quería. Dormía 4 horas por noche. Había perdido 9 libras en 3 semanas y todavía usaba la sudadera de la Universidad de Nolan para dormir porque olía a él, y no podía decidirme a lavarla. Pero fui porque era mi mejor amiga y dijo que sería bueno para mí salir de casa. Vaya amiga. 30 minutos después de comenzar la fiesta, Paige se levanta,
golpea un cuchillo contra su copa de vino como si estuviera dando un brindis en una cena de ensayo y comienza a hablar. Se emociona. Su voz tiembla. Dice que ha estado guardando un pesado secreto. Dice que Nolan y ella tuvieron una relación, una de verdad, una aventura emocional y física que duró más de un año. Dice que Luca es su hijo. Levanta un documento impreso y dice que es el testamento de Nolan, notariado y firmado, dejándole la mitad de nuestra casa y su Jeep Grand Cherokee del 2021. 30 personas mirándome, algunas con lástima, otras con sorpresa, un par ya haciendo los cálculos en sus cabezas. Miré el documento en su mano. Miré a Paige. Miré a Luca, que estaba aplastando el glaseado en la bandeja de su silla alta, completamente ajeno al hecho de que su madre acababa de detonar una bomba en medio de su fiesta de cumpleaños, y dije, ya veo. Eso es todo. 2 palabras. Porque si hubiera abierto la boca un poco más, me habría reído a carcajadas. Y no una risa cruel, una risa genuina, incontrolable, casi histérica. Porque mi esposo se había hecho una vasectomía hacía 2 años y medio. Yo misma lo llevé al consultorio del urólogo en Danbury. Me senté en la sala de espera leyendo un ejemplar de Sports Illustrated de hace 3 meses mientras le hacían el procedimiento. Recogí su receta. Compré los guisantes congelados. Lo escuché quejarse durante 4 días seguidos de que caminaba como un pingüino. Y 6 semanas después, estuve allí cuando llegaron los resultados de laboratorio de seguimiento. Recuento de espermatozoides, 0. Luca fue concebido hace aproximadamente 21 meses. Las cuentas no es que no cuadren. Las cuentas son físicamente imposibles. Mi esposo tenía un secreto. De acuerdo, pero no era el que Paige estaba vendiendo. Antes de continuar, por favor, pulsen ese botón de suscripción y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, de vuelta al caos. Conduje a casa desde esa fiesta de cumpleaños, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No de ira, sino del puro esfuerzo de mantener la cara seria durante el viaje de 26 minutos desde Norwalk de regreso a Riefield. Acababan de acusarme públicamente de ¿qué exactamente? ¿De estar casada con un infiel? De ser el obstáculo entre una pobre madre soltera y su legítima herencia frente a 30 personas junto a un pastel de Bluey con Baby Shark todavía sonando desde un altavoz Bluetooth en la cocina. Saben, me gano la vida procesando reclamaciones de seguros fraudulentas. He visto a gente fingir latigazos cervicales, fingir inundaciones, fingir robos. Una vez, un tipo en Danbury presentó una reclamación diciendo que le habían robado el barco y lo encontramos 2 semanas después aparcado en la entrada del primo en Waterbury con una nueva capa de pintura. Así que sé cómo es una estafa. Puedo oler una de la misma manera que algunas personas pueden oler la lluvia que se acerca y lo que Paige hizo en esa fiesta. Olía a un huracán de categoría 5 de sinsentidos. Pero esto es lo que pasa con las estafas. Las buenas no dependen de que el engaño sea perfecto. Dependen de que la víctima esté demasiado conmocionada o demasiado emocional para defenderse. Paige no contaba con que su historia fuera a prueba de balas. Contaba con que yo estuviera demasiado rota para verificar. En 48 horas, Paige se lo había contado a todo el mundo. No lo publicó directamente en las redes sociales. Era más lista que eso. Publicó cosas vagas. Una foto de Luca con la leyenda, ¿te pareces a tu papá? Una historia sobre la maternidad soltera y guardar secretos que no son tuyos. El tipo de publicaciones en las que todos en nuestro círculo social sabían exactamente a qué se refería, pero nadie de fuera podía identificarlo. Nivel de manipulación en redes sociales, experto. Casi respeté la estrategia. Casi. Me envió un mensaje de texto al segundo día. No un mensaje emocional, uno de negocios. Dijo que quería programar una reunión para discutir el cronograma de la transferencia de la propiedad, como si estuviera cerrando la compra de un condominio, como si mi casa. La casa que los ahorros de toda la vida de mi abuela pagaron ya fuera suya y solo estuviéramos arreglando el papeleo. Me quedé mirando ese texto durante mucho tiempo. Luego le hice una captura de pantalla y la guardé. Mi teléfono empezó a quedarse en silencio después de eso.
Bridget Calewa, una amiga de nuestro grupo de Yukon, me envió un texto que decía, no quiero tomar partido, pero deberías pensar en hacer lo correcto por ese bebé. Y si alguna vez han recibido un texto que comienza con, no quiero tomar partido, saben que la persona ya ha elegido uno. Mara Filipovich simplemente dejó de responder por completo. Confirmaciones de lectura sin respuesta. Eso te lo dice todo. Solo Jolene Winkler me llamó y lo que Jolene dijo fue esto. Avery, conozco a Paige desde hace tanto tiempo como tú, y en 12 años, nunca ha mencionado a Nolan de ninguna manera extraña. Ni una mirada, ni un comentario, ni una broma, nada. Y ahora, de repente, hay una aventura amorosa secreta, un bebé y un testamento. Algo apesta. Jolene era la única que hacía las preguntas correctas. Todos los demás estaban demasiado ocupados siendo emocionales para ser lógicos. Así es como funciona la manipulación. Apunta al corazón y espera que el cerebro permanezca dormido. Luego llamó Rande. Rande O'Brien, la madre de Nolan. Y esta es la parte que casi me rompe. Peor que Paige, peor que los amigos, peor que todo. Rande estaba sollozando. Dijo que había oído lo de Luca. Dijo que siempre había querido un nieto y que Nolan era su único hijo. Dijo que si había la más mínima posibilidad de que ese bebé fuera su nieto, necesitaba conocerlo. Y luego dijo algo que me golpeó como un camión. No puedes mantenerme alejada de él, Avery. Ya perdí a Nolan. No perderé esto también. Ahora, déjenme ser clara. Rande no es una mala persona. Es una madre que enterró a su hijo de 33 años y se está ahogando en un tipo de dolor que creo que podría ser incluso peor que el mío. Cuando alguien aparece y dice, aquí tienes un pedazo de tu hijo que todavía está vivo. No piensas con claridad. Lo agarras con ambas manos. Lo entiendo. Entiendo la psicología de ello. Pero entender por qué alguien te hiere no hace que duela menos. Rande me dijo que había contratado a un abogado. Dijo que si no cooperaba, buscaría los derechos de visita de abuela a Luca a través de los tribunales, mi propia suegra, 11 días después de que enterrara a su hijo. Poniéndose del lado de la mujer que intentaba robar mi casa. Cuando Bridget le preguntó a Paige cómo había ocurrido la supuesta aventura, dónde se encontraban, cómo se comunicaban, Paige tenía una respuesta preparada. Dijo que usaban una aplicación de mensajería privada que Nolan borró antes de morir. Conveniente, completamente inverificable y lo suficientemente específico como para sonar real, si no estabas prestando atención. Esa noche me senté en el despacho de Nolan, la pequeña habitación junto al pasillo donde solía hacer sus informes de ventas y tocar la guitarra cuando pensaba que no podía oírlo. Me senté en su silla y lloré. No por Paige. No por Rande, porque lo extrañaba. Porque la casa estaba demasiado silenciosa y la cama era demasiado grande y mi mejor amiga acababa de convertir a mi difunto esposo en un accesorio en una estafa. Pero en algún momento alrededor de la medianoche, dejé de llorar. Y recordé algo que Nolan había mencionado un par de semanas antes de morir. Había dicho casualmente, como decía todo. Oye, puse algunas cosas importantes en la caja fuerte. ¿Sabes la combinación, verdad? Yo había dicho que sí y había vuelto a cargar el lavavajillas. No había vuelto a pensar en ello desde entonces. La caja fuerte ignífuga en el armario de nuestro dormitorio, detrás de una caja de abrigos de invierno. No la había abierto desde que él murió. No había sido capaz de abrir casi nada desde que murió. Pero ese domingo por la noche, decidí que era el momento. La combinación era la fecha de nuestra boda, 19 de octubre. Me senté en el suelo del armario en pijama a la 1 de la madrugada, marqué los números y oí el clic de la cerradura al abrirse. Dentro, encontré 3 cosas que lo cambiaron todo. La primera era un sobremanila de un bufete de abogados en Westport. Abbott y Sarrento, planificación patrimonial. Dentro estaba el testamento de Nolan, uno real, redactado por una abogada licenciada llamada Janet Sarrento, firmado por Nolan, atestiguado por 2 empleados del bufete, con fecha de 5 meses antes de su muerte. Y era sencillo. Todo lo que poseía. Su parte de cualquier activo conjunto, su cuenta de jubilación, su jeep, sus efectos personales, todo iba para mí, su esposa, Avery O'Brien.
Más tarde descubrí por qué lo había hecho. 5 meses antes de morir, un compañero de trabajo suyo llamado Phil Brennan falleció repentinamente. Situación similar, relativamente joven, sin previo aviso. Phil no tenía testamento. Su familia pasó los siguientes 8 meses peleando por una casa y un barco de pesca. Nolan llegó a casa esa semana y dijo: vi a la esposa de Phil llorar en el aparcamiento en el funeral porque el hermano de Phil está tratando de quedarse con la casa en la que vivían. No voy a dejar que eso te pase a ti. Llamó a un abogado el lunes siguiente. Así era Nolan. Vio el dolor de otra persona y se aseguró de que yo nunca tuviera que sentirlo. Mi esposo no actualizó su testamento porque sospechara de Paige. Lo actualizó porque vio lo que sucede cuando no planificas y me amaba lo suficiente como para planificar. La segunda cosa en la caja fuerte era una carpeta del consultorio de un urólogo en Danbury, Connecticut. Dentro, la documentación completa de la vasectomía de Nolan. Fecha del procedimiento, hace 2 años y medio. Notas de derivación de su médico de cabecera. Resultados de laboratorio posteriores al procedimiento de 6 semanas después que confirman un recuento de espermatozoides de 0. Exitoso, permanente, hecho. Había estado ahorrando casi $40 al mes en píldoras anticonceptivas desde entonces. Esas cosas costaban $38 por caja, incluso con seguro. Y en 2 años y medio, eso es más de $1000 que fueron directamente al fondo de renovación de la cocina. El lado bueno de las cosas. La tercera cosa era una carta escrita a mano. La letra de Nolan, desordenada, inclinada, el tipo de caligrafía que hacía que su firma pareciera arte moderno. Estaba fechada el mismo día que firmó el testamento. Y comenzaba: Aves, si estás leyendo esto, algo salió mal. Espero que estés leyendo esto cuando tengas 90 años y estés limpiando la casa para mudarte a Florida, pero por si acaso. La mayor parte de la carta era práctica, donde estaba el título del coche, el nombre de nuestro agente de seguros, la contraseña de su correo electrónico, que era, y no estoy inventando esto, Nolan's Plumbing 247. El hombre la usaba para todo. Correo electrónico, Netflix, la tarjeta de fidelidad del supermercado. Le dije 100 veces, eso es un riesgo de seguridad. Él decía: cariño, ¿quién va a hackear a un fontanero? No se equivocaba. Pero cerca del final, había un párrafo que me dejó helada. Escribió, algo aleatorio que probablemente no sea nada. Paige ha estado un poco rara conmigo en los últimos meses, haciendo comentarios sobre cómo soy el buen tipo de esposo, parándose un poco demasiado cerca en la barbacoa de Jolene. Me tocó el brazo 3 veces en una conversación el mes pasado. Y de hecho las conté porque fue incómodo. Le dije que parara y ella lo minimizó como si me lo estuviera imaginando. Probablemente no sea nada, pero lo pongo aquí por si acaso algo se tergiversa. Eres mi persona, Aves. Todo en esta caja fuerte es tuyo. Siempre te cubriré las espaldas. Me senté en el suelo de ese armario y sollocé. No lágrimas de tristeza, o no solo lágrimas de tristeza, alivio, furia, amor, gratitud. Mi esposo, 5 meses antes de morir, había presentido que algo andaba mal, a su manera tranquila y casual, había construido un muro a mi alrededor sin siquiera decirme que lo estaba haciendo. No sabía nada de la estafa del bebé. No sabía nada del testamento falso. Solo sabía que algo no le cuadraba y se aseguró de que yo estuviera protegida. A la mañana siguiente, hice lo que cualquier persona lógica haría cuando el llanto se detiene y el cerebro vuelve a funcionar. Revisé el teléfono de Nolan. Tenía todas sus contraseñas. Lo compartíamos todo. Siempre lo habíamos hecho. Repasé cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada mensaje directo en cada plataforma. Revisé las carpetas de eliminados. Revisé las conversaciones archivadas. Pasé su número por el registro de llamadas de nuestra compañía telefónica. No había nada. Cero comunicación con Paige fuera de nuestro chat grupal con los amigos de la universidad. Ni llamadas nocturnas, ni hilos borrados, ni aplicaciones secretas, y sé cómo buscar aplicaciones ocultas porque lo busqué a las 2 de la mañana como una mujer con una misión. La huella digital de Nolan con Paige Linkist era exactamente la que esperarías entre un hombre y la mejor amiga de su esposa.
Mensajes de cumpleaños en el chat grupal. Un par de mensajes de sábado tipo ¿a qué hora es la cosa? Y una foto de un perro con un disfraz de Halloween que había reenviado a prácticamente todos sus contactos. La aventura que Paige describió no existía. Ni un rastro, ni un píxel. Pero no llamé a Paige. No llamé a Arande. No publiqué nada ni envié mensajes a nadie ni me enfrenté a una sola alma porque el lunes por la mañana iba a llamar a un abogado e iba a hacer esto de la manera correcta. La oficina de Janet Sarrento estaba en el segundo piso de una casa victoriana convertida en Westport, justo encima de un estudio de yoga. Podía oír a alguien abajo dando una clase de respiración mientras me sentaba frente a esta mujer y le exponía la historia más ridícula que probablemente había escuchado en todo el año. Para su crédito, no parpadeó ni una vez. Janet tenía unos 50 y tantos años, el pelo plateado recogido en un moño apretado, gafas de leer en una cadena alrededor del cuello. Parecía la tía favorita de alguien, pero el tipo de tía que también resultó ser exfiscal. Me gustó de inmediato. Escuchó todo. La fiesta, el anuncio, el testamento falso, la vasectomía, el testamento real, la carta de Nolan, los registros telefónicos que mostraban cero comunicación. Y cuando terminé, se quitó las gafas, las puso sobre su escritorio y dijo 4 palabras. No le digas a nadie todavía. Casi me atraganto con el café. Me lo explicó así. Si yo salía a la luz ahora con los registros de la vasectomía, Paige retiraría su reclamación, desaparecería en el anonimato y no enfrentaría consecuencias. Diría que se equivocó, que estaba confundida o que fue manipulada por Nolan. Lloraría en las redes sociales y la mitad de nuestro grupo de amigos sentiría lástima por ella. Y el testamento falsificado, sin una presentación legal, es solo un trozo de papel. Raro, pero no criminal. Pero, y esta fue la parte en la que Janet se inclinó hacia adelante, si Paige presentaba ese testamento falsificado al Tribunal de Sucesiones como parte de una reclamación legal, eso es un delito grave. Presentar un documento testamentario fraudulento ante el tribunal. En Connecticut, eso es un delito grave de clase C que conlleva hasta 10 años de prisión. En el momento en que lo presente, no es una madre soltera afligida con una historia. Es una acusada penal. Tu silencio no es debilidad, dijo Janet. Es una puerta por la que va a entrar y, una vez que lo haga, se cierra detrás de ella. Así que mantuve la boca cerrada y déjenme decirles que fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil que el funeral, más difícil que dormir sola porque cada día Paige me enviaba mensajes de texto sobre la transición de la casa. Cada día el abogado de Arande enviaba otra carta sobre el acceso de los abuelos. Cada día quería gritar la verdad desde mi porche delantero, pero no lo hice porque Janet tenía razón. La paciencia era el arma y Paige la estaba afilando para mí. Mientras tanto, Janet se puso a trabajar en el testamento falso. Rastreó al notario cuyo sello aparecía en él, un tipo llamado Gerald Pakowski, con licencia en Norwalk. Era real. Su sello era real. Pero cuando Janet lo llamó, Gerald casi sufre un ataque al corazón. Dijo que nunca había visto ese documento en su vida. Nunca había notariado nada para nadie llamado Nolan O'Brien o Paige Lindquist. Alguien había usado una imagen de su sello sin su conocimiento. Gerald estaba furioso. Un sello de notario falsificado podría costarle su licencia. Firmó una declaración jurada esa misma semana. Luego estaba la firma. Esta parte todavía me revuelve el estómago. Había estado mirando el testamento falso, tratando de averiguar por qué la firma de Nolan se veía bien, pero se sentía mal. Entonces caí en la cuenta. Unos 4 meses antes de morir, nuestro grupo de amigos se reunió en el apartamento de Paige para ayudar a planificar las decoraciones para el próximo primer cumpleaños de Luca. Paige pasó una tarjeta para que todos la firmaran. Nolan la firmó con su habitual letra en bucles, la gran N curvada, la forma en que la O se conectaba con la B. Incluso bromeó, mi firma parece la de un médico que se rindió. Recordé haberme reído. Recordé a Paige recogiendo la tarjeta y guardándola en un cajón. Ella guardó esa tarjeta. Copió su firma de una tarjeta que él firmó en una fiesta que ella organizó. La traición tenía capas que todavía estaba descubriendo. Janet envió ambas muestras.
Yo tenía una foto de la tarjeta en mi teléfono de ese día a un perito calígrafo forense. En 8 días, el examinador confirmó que la firma en el testamento falso fue calcada o replicada digitalmente de otra fuente. No firmada a mano, no original, una copia. Y aquí está el detalle que lo selló todo. El testamento falso estaba fechado hace 8 meses, pero la tarjeta que Nolan firmó era de hace 4 meses. El testamento afirmaba existir 4 meses antes de que la fuente de la firma siquiera existiera. No puedes firmar algo en enero con una firma que no se escribió hasta mayo. Mientras todo esto sucedía, Jolene estaba tirando de su propio hilo. Me dijo que había estado pensando en algo que la había estado molestando desde la fiesta de cumpleaños. Hace unos 8 meses, había pasado por el apartamento de Paige sin avisar para dejar un regalo de bebé para Luca. Paige no estaba en casa, pero había una Ford F-250 blanca aparcada en su plaza asignada. El logotipo de una empresa de construcción en la puerta. Mosley & Garrett Building Company. Jolene se fijó en ella porque era una camioneta enorme metida en un espacio compacto, prácticamente besando al Kia de al lado. No había vuelto a pensar en ello hasta ahora. Pero una vez que Paige afirmó que Nolan era el padre, el cerebro de Jolene comenzó a hacer cuentas. Buscó en Google la empresa, encontró la página del equipo, y allí estaba él. Trent Mosley, capataz principal, oficina de Bridgeport. Hizo clic en la foto de su perfil de Facebook. Trent con su brazo alrededor de una mujer llamada Dena. 2 niños con pijamas de Navidad a juego, hombre de familia, casado. La cronología encajaba perfectamente. Trent estaba en casa de Paige durante la ventana exacta en que Luca fue concebido. No Nolan, no un fantasma de una aplicación de citas, un capataz de construcción casado que estaba feliz de dejar que un hombre muerto se llevara la culpa por su hijo. Entonces Paige hizo su jugada. Envalentonada por 5 semanas de mi silencio, que interpretó como una derrota, presentó una reclamación formal en el Tribunal de Sucesiones. Presentó el testamento falsificado como prueba. Solicitó el reconocimiento como beneficiaria del patrimonio de Nolan y exigió el 50% del valor de la casa de Riefield más el Jeep. En el momento en que ese documento llegó al escritorio del secretario del tribunal, Paige Lindqvist cometió un delito grave. Y no tenía ni la menor idea. No hubo una escena dramática en la sala del tribunal, ni una galería abarrotada, ni jadeos del público. Los procedimientos legales reales no son como la televisión. Son luces fluorescentes, paredes beige y un juez que ya ha revisado el papeleo y quiere ir a almorzar. La audiencia de sucesión se celebró en una pequeña sala administrativa en el Palacio de Justicia de Riefield. Presentes, el juez, un secretario, Janet Sarrento, yo, Paige y el abogado de Paige, un tipo que encontró a través de algún servicio legal en línea que parecía preferir estar en cualquier otro lugar del planeta. Grande se sentó en la última fila. Había conducido desde la ciudad natal de Nolan en Bethel, y parecía haber envejecido 5 años en 5 semanas. Janet presentó todo en orden, con calma, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Sin teatralidad, sin pausas dramáticas, solo documentos. Primero, el testamento legítimo de Nolan redactado por una abogada licenciada en Abbott y Sarrento. 2 testigos, archivado en el bufete con fecha de 5 meses antes de su muerte, única beneficiaria Berry O'Brien. El abogado de Paige objetó, diciendo que podría haber un testamento más reciente que lo anulara. Janet estaba preparada. Presentó la fecha de presentación del documento de Paige frente a la fecha verificada en que supuestamente se firmó y luego presentó el informe del examinador forense que mostraba que la firma fue replicada de una fuente que no existió hasta 4 meses después. El testamento falso afirmaba tener 8 meses. La firma de la que se copió tenía 4 meses. El documento era una imposibilidad física. A continuación, vino la declaración jurada del notario. Gerald Pakowski, bajo juramento, declaró que nunca había notariado el documento, nunca había conocido a ninguna de las partes y había denunciado el uso no autorizado de su sello. El abogado de Paige se inclinó y le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Él susurró de nuevo, con más urgencia. Ella simplemente siguió negando con la cabeza. Luego Janet presentó los registros de la vasectomía, la documentación médica del urólogo en Danbury. Fecha del procedimiento, 2 años y medio antes de que Luca fuera concebido.
Confirmación de seguimiento, recuento de espermatozoides, 0. Nolan O'Brien no podría haber engendrado un hijo en el momento de la concepción de Luca. No era poco probable, no era improbable, era imposible. Observé la cara de Paige cuando el juez leyó esa parte en voz alta. Lo he reproducido en mi mente 100 veces desde entonces. No explotó. No lloró. Simplemente, el color se le fue del rostro lentamente, comenzando por la frente hacia abajo, como si alguien estuviera quitando un tapón en la parte inferior de su cara. Me miró, la primera vez que me había mirado desde que comenzó la audiencia. Y creo que finalmente entendió que yo lo había sabido todo el tiempo, que cada texto sin respuesta, cada demanda ignorada, cada semana de mi silencio no era dolor o debilidad. Era una puerta por la que ella entró voluntariamente, y acababa de cerrarse detrás de ella. El juez desestimó la reclamación de Paige en su totalidad. Hizo constar en el acta que el testamento presentado parecía ser fraudulento y remitió formalmente el asunto a la Fiscalía del Estado para su investigación penal. 15 minutos. Eso es lo que tardó en desmantelar un plan que Paige probablemente había pasado meses construyendo. 15 minutos y una pila de papeles. Después de la audiencia, Grande me alcanzó en el pasillo. Estaba temblando. No el tipo de temblor teatral, el tipo real en el que tus manos no se quedan quietas y tu barbilla no deja de crisparse. Se quedó de pie frente a mí durante lo que pareció un minuto entero antes de decir algo. Quería tanto que fuera verdad que no me importaba si tenía sentido. La miré. Esta mujer que había enterrado a su único hijo y luego había elegido la mentira de una extraña por encima del dolor de su propia nuera. La entendí. De verdad que sí. El dolor te vuelve estúpido. El dolor te hace agarrarte a cualquier cosa que parezca un salvavidas, incluso si está atado a un ancla. Pero entender por qué alguien te hiere no significa que le debas el perdón en su cronograma. Dije, lo sé. Y caminé hacia mi coche. En una semana, las cosas se movieron rápido. La policía de Riefield contactó a Paige. Fue acusada formalmente de 2 delitos graves, falsificación de un documento testamentario y presentación de un instrumento fraudulento ante el tribunal. Su abogado de bajo presupuesto de la audiencia se negó a representarla en los cargos penales. Le asignaron un defensor público. Luego, la oficina de Janet envió una carta, no a Paige, a Trent Mosley. Estaba redactada cortésmente y era absolutamente devastadora. Afirmaba que Nolan O'Brien había sido médicamente eliminado como una posibilidad biológica para la paternidad de Luca. Que las pruebas situaban al señor Mosley en la residencia de la señora Linkist durante el periodo de concepción y que podría haber una investigación de paternidad. Lo invitaba a responder a través de un abogado. Trent no respondió a través de un abogado. Trent entró en pánico. Llamó a Paige, lo cual fue un error porque Paige ya no estaba de humor para proteger a nadie. Se enfrentaba a una pena de prisión. Había perdido a todos los amigos que tenía. Y el hombre que realmente había engendrado a su hijo se había estado escondiendo detrás del nombre de un hombre muerto durante un año. Así que Paige hizo lo que hacen las personas acorraladas. Llamó a Dena Mosley y se lo contó todo, no por conciencia, no para hacer lo correcto, por puro y ardiente despecho. Si ella caía, Trent se venía con ella. Dena solicitó el divorcio esa misma semana. El caso penal de Paige Linkist avanzó por el sistema como lo hacen estas cosas, lenta, dolorosa y públicamente. El periódico local de Norwalk se hizo eco. No en primera plana, pero en la página 3 de la crónica de sucesos. Mujer acusada de falsificar el testamento de un fallecido. Un artículo corto, pero suficiente para que cualquiera que buscara su nombre en Google lo encontrara. Su defensor público negoció, presionó por un acuerdo de culpabilidad. Intentó argumentar que era una madre soltera desesperada que cometió un terrible error. Al fiscal no le interesaban las excusas. Los 2 cargos de delito grave se mantuvieron. Lo último que supe es que se enfrentaba a libertad condicional, antecedentes penales y restitución. Pero el proceso legal seguía su curso y dejé de seguirlo porque, honestamente, tenía una vida que recuperar. Trent Mosley se hizo la prueba de paternidad. Era el padre de Luca. Por supuesto que lo era.
El hombre que pasó un año dejando que todo el mundo creyera que un muerto era responsable de su propio hijo obtuvo exactamente aquello de lo que había estado huyendo. Excepto que ahora venía con un divorcio. Manutención para 3 hijos en lugar de 2. Y una esposa que le contó a toda la congregación de su iglesia por qué lo dejaba. Trent quería ser invisible. La vida se aseguró de que no lo fuera. Bridget me llamó un miércoles unas 3 semanas después de la audiencia. Lloró. Dijo que lo sentía, que debería haber hecho más preguntas, que se sentía fatal. Le agradecí por llamar. Lo decía en serio. Pero tampoco la invité a casa y ella se dio cuenta. Mara envió un largo mensaje de texto, 4 párrafos de disculpa. Respondí con un emoji de pulgar hacia arriba, no por ser mezquina. Simplemente no tenía 4 párrafos de perdón en mí. Quizás algún día los tenga. Quizás no. Aprendí algo en esas 5 semanas cuando mi mundo se estaba desmoronando. Descubres quién aparece cuando todo es feo e incierto y no hay nada para ellos en ello. Jolene apareció. Bridget y Mara no. Ese es el tipo de información que llevas contigo. Jolene, por cierto, todavía viene todos los jueves con comida para llevar del restaurante tailandés de la calle principal. Comemos pad see ew en el sofá y vemos realities terribles y no hablamos de paige a menos que una de nosotras tenga algo genuinamente divertido que decir sobre la situación. El jueves pasado, Jolene me miró a medio bocado y dijo, ¿sabes qué es lo más loco? Paige pasó todo ese tiempo falsificando un testamento cuando podría simplemente haber conseguido un trabajo. Me reí tanto que casi se me salen los fideos por la nariz. Ese es el tipo de amiga que conservas para siempre. Rande me envió una carta escrita a mano aproximadamente un mes después de la audiencia. Tenía 6 páginas. No pedía perdón. Sabía que no debía. Escribió sobre Nolan de niño, sobre la vez que intentó construir una casa en un árbol y se derrumbó con él dentro. Sobre cómo solía dejarle notas en la cocina que decían, lo estás haciendo genial, mamá. Dijo que estaba viendo a un consejero de duelo. Dijo que entendía si nunca más quería hablar con ella, pero quería que supiera que lo sentía. No el tipo de disculpa que espera algo a cambio, solo el tipo que necesitaba ser dicho. Leí esa carta 2 veces. La puse en el mismo cajón donde guardo la carta de Nolan. Todavía no he respondido, pero tampoco la he tirado. Refinancié la casa el mes pasado. Es mía. Total, legal y permanentemente mía. Mi abuela llamó cuando el papeleo se completó y dijo, ¿ves? Te dije que la escritura a tu nombre. Tiene 83 años y nunca se ha equivocado con el dinero en su vida. Estoy empezando a pensar que es genético porque he estado poniendo $200 al mes en una cuenta de ahorros de alto rendimiento desde que tenía 26. E incluso con todo lo que pasó, ese pequeño colchón significó que nunca tuve que entrar en pánico por el pago de la hipoteca mientras mi vida se desmoronaba. Los hábitos financieros aburridos no son glamurosos, pero son lo que se interpone entre tú y el caos total cuando el caos aparece sin ser invitado. Llevé el jeep a que lo detallaran. El fin de semana pasado, el tipo del lavado de coches en Danbury hizo el interior completo, sacó las alfombrillas, aspiró debajo de los asientos. Cuando terminó, me entregó algo que había encontrado encajado entre la consola central y el asiento del pasajero. Una de las púas de guitarra de Nolan, una Dunlap naranja fina, desgastada en un borde por la forma en que siempre la sostenía. Nolan tocaba la guitarra acústica en su despacho después de cenar. No era genial. Sabía quizás 9 canciones y 3 de ellas eran la misma melodía de John Denver en diferentes tonos. Pero tocaba todas las noches y yo podía oírlo a través de la pared mientras lavaba los platos. Y era el mejor sonido de mi casa. Puse esa púa de guitarra en mi cartera. Todavía está allí. Conduje al trabajo esta mañana por la autopista Merritt Parkway. El sol saliendo entre los árboles, las ventanillas bajadas, aunque hacía demasiado frío para ello porque Nolan siempre conducía con las ventanillas bajadas. Y quería sentir eso por un segundo. Todavía estoy de luto. Estaré de luto por mucho tiempo. Pero ya no estoy confundida sobre quién soy o lo que valgo. Algunas personas me miraron, una viuda tranquila sentada sola en una casa que era demasiado grande, usando la sudadera de su difunto esposo, y vieron un blanco fácil.
Pensaron que el silencio significaba rendición. Pensaron que el dolor significaba debilidad. Se equivocaron. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si esta historia te impactó de la misma manera que a mí, ya hay otra en tu pantalla, y solo tienes que hacer clic en ella. Te lo prometo, vale la pena. Nos vemos en la próxima historia.